Y quiero enseñarte en esta noche, ahí está el tema del caos a la multiplicación. Cuando nosotros pensamos en lo que es la tierra, vemos y vamos al libro del Génesis específicamente, nos damos cuenta que para nosotros poder conocer las grandezas de Dios tenemos que aprender a conocer los principios. Cuando nosotros aprendemos a conocer los principios, entonces comenzamos a fundamentar nuestra vida y a fundamentar nuestra fe. No es lo mismo tener una fe que divaga en una idea que tener una fe cimentada en una convicción y en un fundamento. No es lo mismo, vuelvo y te lo repito, tener una fe que divaga en plenas ideas que tener una fe que está fundamentada en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor y la vida cristiana tiene que ver con principios y fundamentos. Para nosotros poder entender los principios de la creación, tenemos que irnos al Génesis. Y entonces de lo que te vengo a hablar es específicamente de la tierra. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos que Dios estaba mirando la tierra, en un momento dado Dios le estaba mirando. Dios le estaba contemplando, Dios le estaba viendo. Entonces, ¿sabes qué pasó? Dios en su mente y en su corazón tenían una idea. Diga conmigo, una idea. Tenía un propósito y tenía una intención. Todo lo que Dios mira, en todo lo que Dios pone su mirada, Dios lo hace porque tiene una idea, tiene un propósito y tiene una. Por esa razón el día que Dios te miró. Pero pastor, ¿cuándo Dios te miró? Bueno, la Biblia dice, mi embrión vieron tus. Entonces cuando tus ojos se conectaron con la mirada de Dios, a través de su mirada, Dios te hizo entender, vas a nacer en la fecha tal porque tengo esta idea para ti, tengo este diseño para ti y tengo este propósito para ti. Entonces vemos que Dios miró la tierra. Y Dios dijo, yo tengo una idea con ese pedazo de tierra. Yo tengo una idea. Yo tengo un plan y tengo un diseño. Pero hay un problema. Y el problema es que la tierra estaba desordenada y reinaba el caos. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Cuántos se sentían así antes de venir a Cristo? Nos sentíamos desordenados. Nos sentíamos huecos, nos sentíamos vacíos y en una palabra hebrea, griega, puertorriqueña dice, estábamos al garete. ¿Cuántos estaban así? Aleluya, sea sincero, no se me haga el santo ahora. ¿Estábamos dónde? En el fango. Estábamos al garete. Pero yo quiero que tú aprendas a ver lo que es la grandeza de Dios, Taimari. Yo quiero que tú aprendas a ver lo que es la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y esta palabra es para que tú lo entiendas. No hay pecado lo suficientemente fuerte. No hay pecado lo suficientemente grande que haga que Dios desvíe su mirada de ti. Ay, 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 ay. No hay pasado, no hay pecado, no hay error lo suficientemente grande para que Dios aparte su mirada. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que la tierra estaba desordenada y vacía, eso no fue indicativo para que Dios retirara su mirada. El hecho de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, eso no fue indicativo para que Dios dijera, yo no voy a mezclar mi santidad con ese caos. Yo no voy a mezclar porque yo soy un Dios santo y yo no me voy a mezclar con eso. Dios tiene la capacidad y Dios tiene la idea de ver el potencial de la peor situación y de la peor persona y del peor escenario. Vuelvo y te lo repito, hello. Dios tiene la capacidad de ver el mejor potencial del peor escenario, de la peor persona y de la peor situación. Por eso esa es la diferencia entre Dios y los hombres. Entonces Dios miró la tierra, la vio desordenada y la vio vacía.
la vio vacía. Y eso no fue indicativo para que Dios dijera, bueno, como está muy vacía, está muy desordenada, pues yo la voy a descartar y voy a utilizar otra cosa. Dios en ningún momento dado dijo, Eica, pues como la tierra está desordenada, está en caos, está en tinieblas, ahora yo voy a utilizar otra cosa. Yo vengo a decirle a alguien que no importa la condición en la que tú estés, Dios te va a usar a ti, es a ti y es contigo la cosa. Alguien que diga, es conmigo la cosa. Entonces Dios miró la tierra, la vio desordenada, la vio en caos, la vio en tinieblas y la vio al garete. La vio hecha un desastre. Pero ¿sabes qué pasó? Lo primero que Dios hizo fue que puso su mirada. Y cuando Dios puso su mirada en la tierra es porque ya Dios tenía una idea de lo que iba a hacer con ella. Por eso el error y los problemas y el caos que había en la tierra no podían invalidar la idea de Dios. Por eso tus errores ni tu pasado nunca van a invalidar lo que Dios va a hacer contigo. Entonces Dios comenzó a contemplarla y lo primero que hizo Dios fue lo siguiente. Cuando Dios miró la tierra, Dios declaró una palabra. Y cuando vamos al libro de Génesis capítulo 1, dice la palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ahí fue cuando Dios lanzó la primera palabra, que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Pero nota lo siguiente, cuando Dios miró la tierra, Dios lanzó una palabra sobre ella. Y aquí es donde la cosa comienza a cambiar. Porque entonces vio el desorden, Dios vio el caos, Dios vio la crisis, Dios vio la situación. ¿Y sabe lo que hizo? Él lanzó una palabra. Por esa razón tú no puedes quejarte y tú no puedes reclamarle a Dios cuando tú estés pasando por tu peor momento, por tu peor crisis, por tu peor situación. Porque si Dios fue capaz de lo peor de la tierra con una sola palabra, crear los cielos y la tierra, ¿cuánto más una palabra de parte de Dios tiene el efecto en tu vida? Aleluya. Por eso cuando estés pasando por tu peor momento, no te quejes cuando venga un profeta a darte otra palabra. Por eso cuando estés pasando por tu peor crisis, y en vez de tú estar esperando un milagro, no te quejes cuando Dios venga a darte una palabra. Aleluya. Y Dios miró la tierra y Dios comenzó a declarar una palabra. Y es ahí donde la situación comienza a tomar forma. ¿Sabes por qué? Cuando tú buscas la versión de la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción del griego al español, dice la Biblia que la Biblia estaba invisible y sin forma. En el original, la traducción del griego dice que la Biblia estaba, que la tierra, estaba invisible y sin forma. En otras palabras, Dios fue capaz de ver el potencial que había en la tierra, aunque humanamente hablando no se veía nada. Por eso cuando en tus situaciones aparentemente tú no ves nada, aunque tú te frustras porque no estás viendo nada, Dios está celebrando desde el trono porque ya Dios lo vio todo. Aleluya. Por eso Dios comienza a declarar una palabra y entonces en la tierra comienza a ocurrir algo que se llama orden. Diga conmigo la palabra orden. La palabra orden es una palabra que a mucha gente le choca. Número uno, a mucha gente no le gusta. Y número dos, hay gente que la malutiliza. Yo sé que en algún momento dado usted ha escuchado una frase. Dios te bendiga, brother. Yo sé que en algún momento dado usted ha escuchado la famosa frase: Dios es un Dios de orden.
Usted lo ha escuchado, que hay gente que la utiliza. El problema es que muchas veces quien la utiliza es el que menos lo vive. Lucha. Pero el detalle de esto es una de las cosas que nosotros los seres humanos a veces no logramos entender. Y Rafael, es que Dios es un Dios de orden. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el mismo orden de Dios no es el mismo orden que el del hombre. El mismo orden de Dios no es el mismo orden del hombre. Porque en el orden de Dios, Dios escoge de lo vil y lo menospreciado para exhibirlo. Pero muchas veces en el orden del hombre, lo que no está bien visto está descalificado. Por eso el orden de Dios es diferente al orden del hombre. En el orden del hombre quizás el que más tiempo lleva es el que más calificado está. En el orden de Dios a lo mejor el que menos tiempo lleva es el que más condicionado tiene su corazón y está calificado para ser, que el que lleva mucho tiempo no. Por eso el orden del hombre es diferente al orden de Dios. El hombre, desde que la historia es historia y desde que el mundo es mundo, cuando el hombre trata de meter las manos para establecer su orden, la embarra. Embarrar es una palabra griega, hebrea, puertorriqueña, que ya usted sabe lo que significa. El orden del hombre todo lo embarra. Pastor, pruébamelo por la palabra. Dios le dio al hombre un huerto y le embarró. Dios le dio al hombre una ley y le embarró. Dios le dio al hombre un Cristo. Y el hombre, cuando trata de meter la mano, todo el tiempo la está dañando. Por eso, lamentablemente, aún en nuestros tiempos, Dios le da al hombre una ley, una Biblia, y como el hombre le gusta establecer su orden, por eso hoy tenemos tantas interpretaciones, tenemos tantas teologías, tenemos tantas denominaciones, porque al hombre le gusta establecer su orden y todo lo que se sale fuera de su orden es anatema o es del diablo. Hago paréntesis, semilla de madurez y de sabiduría, escúchame bien. Usted nunca descarte lo que en su interpretación humana usted quizás no entiende. Lucha. Vuelvo y te lo repito. Usted nunca descarte ni demonice lo que en su sabiduría humana usted no entiende. Porque hay cosas que a lo mejor usted no entiende hoy, pero a lo mejor mañana con un poquito de ayuno y oración se le revela algo. Entonces, vemos que Dios declara una palabra sobre la tierra. Y la tierra comienza a cobrar su forma. Dios comienza a crear los cielos, la tierra. Comienza a crear la vegetación. Comienza Dios hacer algo bien maravilloso. ¿Sabes qué es lo maravilloso de Dios en toda esta historia? Lo más maravilloso y lo más hermoso de nuestro Dios es que Dios está creando todo un ecosistema. Dios está creando todo un andamiaje, toda una plataforma, porque el diseño final de Dios no era crear los árboles para nada, no era crear los animales para nada, no era crear el agua, las cosas, todo lo que creó para nada. Era porque ya Dios tenía el plan de crear al hombre y crear a la mujer. O sea, Dios preparó un terreno, Dios preparó todo un escenario antes de traer a Adán y a Eva al mundo. La creación de Dios y los misterios de la creación de Dios son tan poderosos, y hago un paréntesis, son tan maravillosos y son tan poderosos que Dios creó los animales, las bestias, Dios creó todas las cosas de la tierra. Todas las cosas las creó de la tierra, pero a donde único sopló aliento de vida fue en el hombre. My God. Donde Él creó los animales, creó las bestias del campo, las aves, creó todo. Pero donde único sopló aliento de vida fue en ti y en mí.
Entonces, ¿qué nos diferencia a todos nosotros de todo lo creado de la tierra? Que tenemos la esencia del Padre por dentro y podemos decir Abba Padre, porque ya no conocemos a un creador, conocemos a un Padre. Lucha. Entonces Dios comenzó a ordenar todas las cosas. Dios comenzó a ordenar la tierra. Escucha esto: todo lo destinado a producir. A los que les gusta escribir, anoten esto. Todo lo destinado a producir primero va a pasar por el proceso de orden. Escúchame, todo lo destinado a producir primero pasa por el proceso del orden. Porque es imposible que se produzca algo bueno si primero no viene el proceso del orden. Por esa razón, mira lo que pasó en la tierra, en la creación. Dios lanzó la palabra. Cuando Dios lanza la palabra que crea la luz y la separa de las tinieblas, Dios lanza la palabra. ¿Y sabes qué fue lo próximo que comenzó en su vida? En la tierra, perdón. Separación. La palabra que Dios lanzó sobre la tierra, lo primero que causó fue una separación. Porque cuando Dios declaró la palabra sobre la tierra, la luz fue separada de las tinieblas. Por eso a ti no te puede extrañar que el día que tú decides seguir a Cristo, haya gente que se separe de ti. Por eso a ti no te puede extrañar que en tu vida, cuando comenzaste a servirle a Dios, comenzaste a tener problemas en ese trabajo. Por eso a ti no te puede extrañar que cuando comenzaste a servirle a Dios, comenzaron a ocurrir conflictos con esa novia o con ese novio. Por eso cuando tú decidiste caminar en base al propósito, no te puede extrañar los caos que se están formando. Porque ciertamente hay caos que anuncian orden, pero hay caos que te acercan a Dios. Ay. Hay procesos, hay caos, hay situaciones que la palabra de Dios va a causar en tu vida, que lo único que están haciendo es ordenando las cosas. Por eso el día que recibiste la palabra de Dios, comenzaste a tener conflicto con quien antes no tenías. Por eso a lo mejor te llevabas bien con gente que cuando comenzaste a servirle a Dios comenzaron ¿cómo se dice? Las diferencias, los desacuerdos. Porque simple y sencillamente Dios está separando la luz. Entonces a veces le decimos al Señor: Señor, guíame por el buen camino. Señor, guía mis pasos. Señor, guía mi vida. Señor, que yo me conecte con la gente correcta. Pero entonces comenzamos a lamentar cuando nos botan del trabajo. Comenzamos a lamentar cuando las amistades nos dejan de hablar. Comenzamos a lamentar cuando el novio se va. Comenzamos a lamentar cuando el novio o la novia se va con el otro, con la otra. Y comenzamos a lamentar cuando comenzamos a tener pérdidas en nuestra vida. Pero se nos olvida que un día le dijimos a Dios: guía mis pasos. Y muchas veces guiar tus pasos va a implicar caos. Hay separaciones que vienen de Dios. Hay separaciones que vienen de Dios. Hay separaciones que vienen de Dios. Separaciones de parejas, separaciones de amistades, separaciones de gente que viene de Dios. Me voy a atrever a decir algo que pocos pastores se atreven a decir: hay divorcios que vienen de Dios. No todo el mundo se atreve a decir eso, pero yo sí tengo los pantalones para decirlo. Hay divorcios que vienen de Dios. Hay parejas que se casaron en la tierra que nunca debieron haberse casado. Porque hay parejas que están casadas en el cielo, en la tierra, pero divorciadas en el cielo. Hay parejas que están casadas en la tierra, pero divorciadas en el cielo. Hay gente que nunca debió casarse. Aleluya. Sonríese que el Señor le ama, como decía Ye Ávila. Todo lo que no te acerca a Dios, todo lo que te aleja de la luz, debe estar destinado a ser arrancado de tu vida. La tierra, cuando pensamos en la tierra, en sembrar la tierra, antes de que la tierra
se pueda sembrar en ella para que produzca, primero se trabaja, se ordena y se limpia de toda impureza. Por eso el caos que estaba viviendo la tierra y la mirada de Dios sobre ella, lo único que estaba anunciando era un tiempo de procesamiento para la multiplicación que había de venir. Escúchame bien, el orden de Dios en tu vida no es sinónimo de un final, sino que es sinónimo de un nuevo comienzo. Yo vengo a decirle a alguien, hay conflictos que se han desatado en tu vida porque simplemente hay áreas de tu vida que Dios quiere ordenar. Hay áreas de tu vida que simplemente Dios quiere ordenar. ¿Por qué Dios las quiere ordenar? Para avergonzarte, para humillarte. Negativo. Dios quiere ordenar esas áreas de tu vida porque Dios, más que tú, quiere que tú vivas un nuevo comienzo. Aleluya. Es importante que Dios ponga orden en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pone orden en nuestra vida, comenzamos a vivir una temporada de producción. Por eso, cuando Dios pone orden en la vida de la gente, hay cosas de las cuales hoy ni siquiera tú pensarías que eres capaz, pero hay talentos y habilidades que comienzan a despertarse en ti. Hay cosas en ti que todavía tú no has descubierto. Hay cosas en ti que todavía tú no has desarrollado. Hay cosas de parte de Dios en tu vida que todavía tú no has alcanzado, porque simplemente estás pasando por el proceso del orden. Pero déjame decirte que cuando Dios comienza a darle forma a tu vida, vas descubriendo todos los tesoros que Dios ha puesto en ti. Cuando Dios comienza a poner orden en tu vida, comienzas a descubrir todos los tesoros, los talentos, las habilidades que hay en ti. Por eso hay gente que en su vida jamás pensaron que decoraban, pero cuando vinieron a Cristo en la iglesia ahora decoran. Hay gente que en su vida no cantaban ni en la bañera, pero ahora están en Cristo y ahora cantan precioso. Hay gente que en su vida jamás pensaron danzar porque se avergonzaban pararse al frente y hoy son excelentes danzores y excelentes danzoras. Hay gente que se avergonzaba pararse a hablar en público y que eran tímidos y ahora predican donde quieran. Porque cuando Dios pone orden en tu vida, todo lo de Dios en ti, todo lo que Dios puso en ti se va a despertar. Hay momentos en la vida donde el Padre nos permite sentir los duros efectos del desorden. Escúchame. Hay momentos en la vida donde el Padre nos permite sentir los duros efectos del desorden con la intención, escúchame bien, con la intención de dejarnos saber específicamente cuáles son las áreas de nuestra vida que debemos trabajar y que debemos ordenar. Vuelvo y te lo repito. Hay momentos en la vida donde el Padre nos permite sentir los duros efectos del desorden con la intención de dejarnos saber específicamente cuáles son las áreas de nuestra vida que debemos trabajar y que debemos ordenar. Hoy es un buen momento para tú autoanalizar tu vida, porque ya en el momento en el Génesis Dios declaró una palabra sobre la tierra. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de la creación? Escucha esto. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la creación? Nosotros tenemos una virtud que el resto de la creación no tiene, que es al Espíritu Santo, y somos hijos. Pero hay una virtud que tiene la creación que nosotros deberíamos tener. Pregúntame cuál. Que cuando la creación recibe una palabra de su creador, automáticamente responde. Tú la cuestionas. La creación automáticamente recibe la palabra de su creador, responde. Por eso cuando Dios le habló al cielo que se produzcan las lumbreras, se produjeron. Por eso cuando Dios le dijo a la tierra, produzcanse las bestias, se produjeron. Ahora prodúzame a un Adán, se produjo el Adán. Dios simple y sencillamente le hablaba a la creación y la creación respondía. Pero
Pero tú y yo, Dios nos habla y le cuestionamos. ¿Y por qué? Y confírmame. ¿Es verdad? ¿O eres tú o soy yo? Señor, pero dime una vez, pero de verdad. Ay, pero es que yo creo que esto es lo que es. Y después que metemos las patas le decimos al Señor, Señor, ahora sácame la pata del hoyo. O después que metemos las patas le decimos al Señor, confírmame. Que te confirme que si ya enredaste tu corazón. Aleluya. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que debes trabajar y debes ordenar? Debes entender, mi amado, que el orden trae reforma, trae convicción, trae liberación, trae sanidad, trae perdón y trae restauración y trae restitución. Y ya voy cerrando, escucha esto. Recibe esto con tu corazón. Dios, si en algún momento dado tú has sentido los embates, porque, ojo con esto, una de las mayores situaciones que muchas veces nosotros provocamos en nuestra vida, por la cual nos metemos en diferentes problemas y en diferentes situaciones, es porque muchas veces Dios quiere ordenar nuestra vida, pero nosotros insistimos en hacer lo que nos da la gana. Entonces es ahí donde choca nuestra voluntad y nuestros deseos con la voluntad de Dios, y eso nos ha traído en nuestra vida más problemas que el mismo diablo. Lucha, no mires para el lado que la cosa es contigo. Más problemas hemos tenido nosotros porque nuestras voluntades chocan con la voluntad de Dios, porque queremos hacer una cosa y Dios quiere hacer otra, más que el mismo diablo que nos ha atacado a nosotros. Por eso hoy tú tienes que abrirle tu corazón a Dios para que puedas tener la humildad, un espíritu humilde, un espíritu enseñable, para decirle a Dios: Dios, yo te pido por favor que ordenes mi vida. Ordena mi vida. Y esta es una palabra que nos aplica a todos, no importa cuánto tiempo llevemos en el evangelio. Porque si malo es una persona que no vive en orden, peor es una persona que se cree que está en orden y no lo está. Aleluya. Si malo es una persona que está fuera del orden, que está en desorden, peor es una persona que se cree, que se jacta, que se las echa de que vive en orden y no lo está. Por esa razón el salmista en un momento dado dijo: Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, Señor amado. Porque hay veces que peco con conocimiento, pero hay veces que peco sin darme cuenta. Por eso cuando tú tienes un corazón humilde y un corazón y un espíritu enseñable, no solamente un día, sino que todos los días tú le pides al Señor: ordena mi vida, ayúdame a caminar, enséñame a vivir en lo correcto, enséñame a caminar en la dirección correcta. Por lo siguiente, escucha esto: Dios no ordena nada. Escucha esto. Dios no ordena nada que Él no tenga la intención de promover y llevar a un próximo nivel. Te lo voy a explicar por la palabra. Dios no ordena nada que no tenga la intención de promover ni la intención de llevar a un próximo nivel. Te lo voy a explicar, escúchame bien. Dentro del marco de la creación estaba el hombre y estaba Satanás. Con uno tuvo la intención de ordenarlo y al otro lo dejó en el desorden. Porque ya él sabía la intención que tenía con el hombre de promoverlo a un próximo nivel, de más allá de ser creación a ser hijo. Pero como con Satanás había otro asunto, tú quédate donde estás. Por eso, si Dios está luchando contigo o tú estás luchando con Dios, porque estás luchando en contra del orden de Dios y Dios tratando de ordenar tu vida, no pelees más. Porque si Dios está insistiendo para ordenar tu casa, para ordenar tu corazón, para ordenar tu vida, es porque te quiere llevar a un próximo nivel. Todo lo que Dios ordena, Dios lo maximiza y lo lleva a un próximo nivel. Porque todo lo que está destinado
a sentir los efectos del orden de Dios, Pastor Israfel, es todo aquello que está destinado a producir y a multiplicarse. Por esa razón, miren qué maravilloso y qué hermoso es nuestro Dios. Que la creación, como respondía a la dimensión y al poder de la palabra, cuando Dios ordenó a la tierra respondió a esa palabra. Y de un caos que había en la tierra, creó un huerto y un Edén. De un lugar que estaba desordenado, vacío y en caos, Dios creó un huerto, creó un Edén, creó un ecosistema y todo un lugar preparado para que hasta el día de hoy siguiera respondiendo a la dimensión de esa palabra, y ese Edén, tú y yo lo estuviéramos disfrutando hasta el día de hoy, que se llama planeta Tierra. Entonces, ¿serás tú de los que está ignorando la voz de Dios? ¿O eres de los que responde al Señor y le dice: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi vida, ponlo en orden? Yo no sé si tú viniste a este lugar en esta noche con una mentalidad o con un corazón abatido porque siente que su vida tiene un caos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Si a usted no le ha pasado, pues usted dígamelo para entonces pedirle la fórmula. Pero yo creo que todos en algún momento dado, ¿sí o no, Luis Miguel? En algún momento dado hemos sentido que nuestra vida está en caos. Que nosotros decimos: yo no sé ni cómo yo estoy caminando, porque yo siento que el día se mezcló con la noche, que el cielo con la tierra. Ya yo no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi economía, yo no sé qué hacer con esto, y todo en la vida se vuelve como de repente un caos. Y esos son los momentos maravillosos donde más tú tienes que venir a la iglesia, porque son los momentos donde el predicador te está predicando, te está impartiendo, te está enseñando una palabra, que es la palabra que le va a poner orden a todo. Que cuando tú respondas a la dimensión de esa palabra, vas a ver cómo en tu vida las cosas van a comenzarse a ordenar. Y lo que parecía ser un escenario de caos, Dios lo va a convertir en el escenario del Edén y del lugar más lindo y más maravilloso que tú has podido experimentar en tu vida. Pero hay algo maravilloso de tanto que se aprende de lo que es el Génesis, de lo que es el principio, y es la dimensión, la determinación y la firmeza con que toda la creación responde a la voz de Dios. Dios le dijo: crea, prodúzcase, hágase, sepárese el día de la noche, y todo fue ordenándose poco a poco. Ahora hay algo de esperanza para la gente que tienen algunas batallas que llevan años. Pastor, pero eso pasa de un día para otro. Créeme que no. Los geólogos llegaron a la determinación y a la conclusión, escúchame bien, que el planeta Tierra en su creación per se tiene alrededor de 4.600 millones de años. Desde Cristo para acá hemos contado 2023 años, pero de Cristo para allá son millones y millones de años. Entiéndase que Dios declaró un día la palabra y se tardaron años poco a poco, porque todo es un proceso. La Biblia te lo enumera de día 1, día 2 y día 3, pero la Biblia misma te enseña que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Para Dios el tiempo es relativo. Vuelvo y te lo repito, para Dios el tiempo es relativo. El tiempo Kairos simplemente, el tiempo Cronos simplemente Dios lo utiliza para que tú entiendas un marco de tiempo y espacio de cómo Dios puede operar en tu vida. Pero para Dios el tiempo es relativo. ¿Sabes por qué es relativo? Porque la producción y el efecto de la palabra se va a tardar en tu vida el mismo tiempo en que tú te tardas en responder a la misma. ¿Quieres ver efectos rápidos en tu vida? Reacciona a la palabra. ¿Quieres ver efectos inmediatos en tu vida? Obedece la palabra. ¿Quieres ver efectos poderosos en tu vida? Obedece la palabra. Y la misma voz, porque la misma boca que le habló al universo y todas las cosas fueron creadas, es la misma boca que hoy te está hablando. Así que la misma boca que tuvo el poder de crear todo,
es la misma boca que sigue hablando a tu vida, tratando de poner orden para que se produzca. Dios no podía. Dios no podía. Dios simplemente no podía dejar las cosas al garete y dejar la tierra como estaba desordenada para que la tierra produjera. Dios tenía que ordenarla, hablarle, ordenarla, fuera procesada para que luego produjera. Dios te habla constantemente. Dios te procesa constantemente. Pero si la tierra no hubiese respondido a la palabra de Dios, nunca hubiese visto la producción ni la multiplicación. Mientras tú no respondas a la palabra de Dios, en tu vida vas a seguir viendo el mismo caos. La tierra dejó de ver el caos cuando respondió a la palabra y le obedeció. La creación responde a la voz de su creador. Entonces, ¿cuándo tú vas a decidir responder a la voz de tu creador? ¿Cuándo tú vas a decidir dejar lo que tienes que dejar? ¿Cuándo tú vas a dejar que Dios separe la luz de las tinieblas? ¿Cuándo tú vas a dejar que Dios rompa en ti lo que tiene que romper? Ese mal carácter, ese pasado. Es que yo siempre he sido así, mentira del diablo. Tú siempre has querido ser así. Tú decides cómo quieres ser. Tú decides lo que haces con tu vida. Tú decides cómo te conduces, cómo hablas, cómo haces, cómo dejas de hacer. Pero es que yo siempre he sido así. Tú siempre has querido ser así. Dios está tratando de ponerle orden a nuestras vidas, y me incluyo, en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios quiere llevarnos a algo más. Entonces te pregunto ya para cerrar, ¿eres de los que hoy decide responder a la palabra de Dios y dejar que Dios ordene todas las cosas? ¿O eres de las personas que vas a seguir ignorando la voz de Dios? O peor, eres de las personas que se siente que está tan en orden y que está tan levitando en el quinto cielo que no necesita esta palabra.